dime una cosa, ¿cuántas veces en el último mes te llegó un mensaje por WhatsApp que decía algo así como, oye, ¿quién era el que iba a contactar al municipio, a la alcaldía? O, mira, ese correo lo mandaste tú o lo mandé yo. O el favorito, ¿no? Un clásico. Perdona, ¿cuál era la versión final del programa? No sé cuál es la última que trabajamos. Si te identificas con alguna de estas preguntas, este episodio sin duda es para ti, porque hoy vamos a hablar de algo que parece técnico, pero en realidad es profundamente estratégico. ¿Cómo coordinar un equipo cuando no están todas las personas en la misma sala? Y en muchos casos cuando no están ni siquiera en la misma ciudad. A veces, y me ha tocado muchas veces también, en el mismo país. El trabajo remoto no solo llegó al sector cultural, ¿no? Y que pues esto nos invadió a todos con la pandemia, sino que ya no es una moda, ya no es una cuestión de emergencia, es una consecuencia de un nuevo mundo, ¿no? Es una realidad operativa que ya muchas personas de la gestión cultural viven a diario. Festivales con producción distribuida en 3 ciudades, colectivos con miembros en diferentes países, organizaciones culturales con voluntarios de diferentes partes de la región, colaboradoras freelance, aliados institucionales que nunca van a pisar la misma oficina, ¿no? Al mismo tiempo. Y pues, sin embargo, muchos de nosotros, de nosotras, seguimos gestionando esa complejidad con herramientas que pues no están diseñadas para eso, ¿no? Tenemos hilos de WhatsApp eternos, ¿no? Chat que son infinitos, que ya se pierde lo que has hablado, hojas de cálculo de Google compartidas que nadie actualiza, solo una vez se trabajaron y se dejaron en el olvido, correos que se pierden, que se estancan, reuniones de seguimiento que en realidad son reuniones para recordar lo que se olvidó de la última reunión. Y obviamente aquí pues el resultado es totalmente predecible. Hay tareas duplicadas, cosas que no se hacen, frustración en el equipo, que esto es terrible para la gestión cultural, y obviamente proyectos que se van a alargar más de lo necesario porque la coordinación consume más energía que la propia ejecución del proyecto. Entonces, pues el mundo actual está diseñado para ser un caos para el sector creativo que trabaja con diferentes personas en diferentes partes del mundo. Así que hoy te voy a hablar de 2 herramientas que pueden transformar esa dinámica. Trello y Asana, que son bastante populares, pero a veces también son un poco temidas por parte del sector. Y eso que también no quiero que lo veamos desde un enfoque de mira qué bonitas son, ¿no? Qué bonitas son estas apps, mira los colores que les puedes dar a los días de la semana, sino pues desde la pregunta real. ¿Cómo las puedes usar para el contexto de un proyecto o de una organización cultural? Así que les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un podcast traído por acultura.org, donde trabajamos, ¿no? Por las culturas de nuestro mundo. Mi nombre es Alejandro Carrallo y vamos a hablar de cómo usar Trello y Asana para coordinar equipos remotos en el sector cultural. El episodio número 137. Vamos allá. Antes de empezar, te recuerdo nuestro nuevo curso en la Academia de Cultura, el curso de evaluación de indicadores de impacto cultural, un cursazo. La verdad es que ha sido muy, muy bueno todo lo que hemos diseñado y que la verdad, creo que puede ayudar muchísimo, ¿no? También el entender por qué evaluar los proyectos culturales, que esto es un pecado que existe en la gestión cultural, ¿no? De que no queremos evaluar. Bueno, vamos a estudiar el por qué evaluar y el valor que tiene de medir, ¿no? El impacto cultural. Recordad que está abierto este curso para que lo hagas de manera asincrónica en acultura.org, pleca academia, y que puedes inscribirte cuando quieras, ¿no? Tiene un costo nada más de $10, que es bastante accesible en mi opinión, y pues lo tienes ahí para que lo puedas estudiar cuando pues tengas la oportunidad de hacerlo. Dicho esto, empecemos. ¿Por qué el caos organizativo no es un problema de personas, sino que realmente es un problema de sistemas? Antes de que entremos en las herramientas, necesito que
analicemos esto por un momento, porque aquí hay un error de diagnóstico que es bastante común en el sector cultural, que lo identifico casi siempre y que me gustaría desmontar un poquito, ¿no? Cuando hay descoordinación en un equipo, la primera reacción suele ser atribuírsela a alguien, ¿no? A la persona que está coordinando usualmente, pero siempre hay una persona responsable. Es que Valeria no avisa, es que Marco siempre se olvida de anotar las cosas, es que la gente no tiene compromiso, ¿no? Y aunque aquí hay algo de verdad, ¿no? Porque esto es verdad, el sector creativo es bastante desordenado, pues eso pasa en casos muy específicos. La mayoría de los casos, el problema no es de las personas. El problema es que no existe un sistema que sea claro, que le diga a cada quien qué tiene que hacer, cuándo hacerlo, cómo se conecta eso con lo que están haciendo las demás personas, porque aquí esto es un clásico. Pareciera que cada grupo tiene su propia isla de información, el de producción, el de montaje, el de dirección de arte, el de la exposición, el de artistas. Parece que cada quien está trabajando su bola sin saber qué están haciendo los demás. Entonces, aquí hay un problema no de personas, es de sistemas. O sea, imagínate que estás coordinando un festival de artes escénicas, de mediano formato, ¿no? Algo relativamente normal, digamos, sencillo. Tenés un equipo de 8 personas, producción, comunicación, gestión de artística, de logística, y tú como directora, ¿no? O como director. Algunas personas están en tu ciudad, otras trabajan desde casa, capaz hay otras personas en otro país, como los artistas, ¿no? Si los estás trayendo del extranjero. ¿Cómo sabes en este momento quién está trabajando en qué? ¿Cómo sabe cada persona cuál es la prioridad de esta semana? ¿Cómo se entera el equipo de comunicación de que el cartel definitivo ya está aprobado para poder lanzar la campaña? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas no es, bueno, Alejandro, lo que pasa es que yo directamente se lo digo, yo le mando un WhatsApp o, bueno, lo preguntamos en el grupo de WhatsApp, alguien lo dice y dice, mira, ya lo hiciste y alguien dice sí. Bueno, entonces ahí tienes un sistema, ¿no? Tienes un sistema, tú lo haces, ¿no? Solo que esto es un sistema donde tú eres el cuello de botella y la memoria del equipo eres tú, básicamente. Y eso, pues en los proyectos culturales, no me dejarás mentir, tiene un coste enorme, no solo para el proyecto, sino que para tu propia energía. Es que por eso es que el sector cultural está totalmente quemado, ¿no? Es ahí donde yo quiero entrar, ¿no? Y proponerte que herramientas de gestión de tareas como Trello o Asana, y que aquí también existen muchísimas más, ¿no? Pero esta es como una de las que son más famosas y que también creo yo son un poquito más intuitivas, tienen su opción gratuita, pues existen precisamente para resolver este asunto, ¿no? No son agendas digitales, no te van a salvar la vida, son sistemas de visibilidad compartida. Son la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hace cada persona del equipo para saber qué pasa sin tener que estarle preguntando a la persona, perdón, que está coordinando? Que te fijas que la persona que está coordinando llega un momento en que desaparece de WhatsApp, ya no le caen los mensajes porque ha decidido apagar el celular, ¿no? Y eso es grave. ¿Por qué? Porque como el cuello de botella es la persona que está coordinando, pues aquí se paraliza el proyecto cuando esa persona desaparece. Aquí el concepto clave que hay que estudiar es la visibilidad asíncrona, es decir, la capacidad de cualquier persona del equipo, en cualquier momento, desde cualquier lugar, pueda ver el estado real del proyecto sin necesidad de que alguien se lo explique en tiempo real. Interesante, ¿no? Y ese cambio, obviamente, pasar de la coordinación basada en conversaciones de WhatsApp a la coordinación basada en sistemas es lo que pues al final marca la diferencia entre un equipo que trabaja con claridad y uno que trabaja nada más con pura ansiedad, ¿no? Entonces, entrando en materia, ¿no? Vamos a hablar de Trello, porque suele ser casi la puerta de entrada para muchos equipos, ¿no? Ya te menciono que Trello pues no es la última soda del desierto, pero sí es una puerta bastante intuitiva para conocer este tipo de sistemas. Es visual, es intuitivo y la curva de aprendizaje también es bastante baja, te voy a decir. Trello funciona con una lógica de tablero Kanban.
Si nunca has escuchado este término Kanban, es algo que se ocupa bastante en proyectos o en los project managers, ¿no? Que ahora se han vuelto bastante de moda. Pero en la práctica, no quiero ser como muy engorroso con el término, pero en la práctica el tablero Kanban tenés un tablero y dentro de ese tablero tenés columnas. Y cada columna tiene sus propias tarjetas. Cada tarjeta representa una tarea, una acción o un entregable, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la lógica más sencilla, la más básica de Trello? Que esas tarjetas tienen tres estados: pendiente, en proceso y finalizado. O hecho también, que a veces aparece como hecho. Eso es bien interesante porque incluso lo puedes personalizar, ¿no? Puedes personalizar estas columnas como quisieras que funcionara según el contexto de tu proyecto. Me voy a explicar mejor con un ejemplo, ¿no? Imagínate que coordinas la producción de una feria de artesanías contemporánea, ¿no? De tu ciudad, una nueva forma de vender artesanía, de nueva generación de artesanos, etcétera. Y tu tablero en Trello podría verse más o menos así, ¿no? Una columna que sería la por hacer, ¿no? Los pendientes. También hay algunos project managers, ¿no? Que le llaman backlog, pero bueno, es el pendiente por toda la vida. Y donde ahí están todas las tareas que has identificado, pero que todavía no se le ha asignado a nadie ni se le ha asignado fecha. Es el backlog, ¿no? Es el por hacer. Y luego está una columna que es la columna esta semana, ¿no? Le vamos a poner columna esta semana, que es donde se encuentran las tareas que tu equipo se comprometió a avanzar en los próximos días. Ya al final tenemos una columna en revisión para cosas que ya están hechas, pero pues necesitas que alguien también les eche un ojo, ¿no? Las apruebe básicamente antes de darse por cerradas. Y ya por último, si quieres, ¿no? Ya como la cereza del pastel, puedes tener una última columna que es cierre de completado. Todas las tareas que ya están completadas y pues ya se revisaron, ya se aprobaron, ya se terminó. Ya no hay más que revisar, ¿no? Muy bien. Ahora, dentro de cada tarjetita, puedes poner muchísima más información. Puedes poner la descripción detallada de la tarea, archivos adjuntos, comentarios del equipo, una fecha límite y, bueno, quizás lo más importante que para mí esto, lo digo en los cursos y es sumamente importante, es la persona responsable. No puede existir una tarea sin que haya al menos una persona responsable. Si lo pones como responsabilidad de todos, ¿no? Y esto es súper común que decir, bueno, el departamento de comunicación es el responsable de esta tarea. Bueno, yo ya sé que esa tarea no se va a terminar haciendo. Yo ya sé que eso no se va a conseguir. ¿Por qué? Porque si todo el mundo es responsable, nadie en realidad lo es. Esa tarea, esa actividad, esa acción, siempre tiene que llevar nombre y apellido. Y esto incluso es hasta psicológico, ¿sabes? Cuando ves tu nombre y apellido en ese tablero, en esa columna de responsabilidad, básicamente, sentís esa presión, ¿no? Sentís que decís, bueno, si esto no se hace, me van a preguntar directamente a mí, pero cuando decís que es la coordinación de comunicaciones, pues claro, puede caerle a todo el mundo y no va a pasar nada. Hay un caso real, por ejemplo, de un colectivo de artes visuales que conocí, que usó este Trello para coordinar la producción de una exposición itinerante, muy interesante, por cierto, y que pasó por 4 ciudades distintas. Entonces, este uso de Trello fue muy curioso porque como eran diferentes espacios a los que iba esta exposición itinerante, pues eran coordinaciones que pues nunca se encontraban físicamente juntas, pues y nunca se iban a encontrar, pero era necesario que cada quien supiera qué se estaba haciendo, ¿no? Entonces tenían un tablero por ciudad y un tablero como maestro, digamos, general, para ver la coordinación general. Entonces, cada vez que una pieza llegaba a su destino, la tarjetita se movía de columna, ¿no? Entonces, cada vez que había un imprevisto, se documentaba directamente en la tarjeta. Y ya al final de cada proceso, ¿no? Se tenía un registro completito de todo lo que había ocurrido. O sea, era interesantísimo. ¿Por qué? Porque recogías la experiencia, la ibas documentando
y obviamente le ibas trasladando de equipo en equipo y pues no había necesidad de hacer una mega reunión de cierre y de análisis de 3 horas intentando recordar qué pasó, ¿verdad? En la anterior ciudad. Entonces, aquí, ¿cuál es el consejo o cuál es em, pues, la experiencia que me quedó de conocer esto? Fue no hay que construir un sistema completo, no hay que construir un sistema perfecto, no hay que tener un mega programa de Project Manager con la básica, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La versión gratuita de Trello. Con eso es suficiente para empezar. Podemos empezar con 3 columnas, la de pendiente, la de progreso y la de hecho. Y, y ya está, ¿no? Puedes asignar ya de un solo ahí responsables, puedes asignar fechas, eh, y simplemente va dándole seguimiento, ¿no? Ya una vez si tú le pones el nombre y apellido a una tarea, fácilmente vas a poder observar de manera así, ¿no? Creativa, si quieres verlo así, de una forma como ver un mapa, vas a poder observar qué personas tienen responsabilidades y ya preguntar directamente cómo va eso, ¿no? ¿Cómo virá eso? O sea, en vez de estar pendiente uno a uno, no escribiendo, afligiéndote, pues puedes ver el tablero y ver cómo va el progreso, ¿no? Y ya va, y si hay alguien que se atrasa, pues ahí directamente le puedes escribir. Pero esto para mí creo que cambia bastante la dinámica de cómo se trabaja en equipo. Ahora bien, Trello es fantástico. Aquí yo no puedo decir que no sea un buen comienzo. Sin embargo, pues como todo, tiene sus límites. Y cuando los proyectos ya se vuelven como más complejitos, cuando hay dependencias entre tareas, que si primero se tiene que hacer tal cosa, después que esto se lo manda a otra persona y que a partir de ese producto se hace otra cosa, cuando necesita ver no solo lo que hay que hacer, sino que cómo se tiene que conectar con todo. Entonces ahí ya, en mi opinión, ¿no? Es que aquí pueden haber personas expertas en Trello que me van a escribir y me van a decir cómo vas a decir que Trello tiene limitantes, ¿no? Pero en mi opinión, pues, en mi opinión, Trello ahí a veces puede quedarse corto. Y creo yo que Asana ahí entra a jugar. Y por eso es que también recomiendo Trello para empezar con tu sistema, porque si empezás con Asana, puede darte como eso de y esto que es, ¿no? Trello, la curva de aprendizaje es bastante llevadera, ¿no? Asana tiene una curva de aprendizaje un poco bastante más engrosada, ¿no? Que Trello, pero a cambio te da mucho más poder de gestión. O sea, eh, no sé cómo explicarlo, pero bueno, primero que todo, en Asana puedes hacer tareas o- con subtareas, ¿no? Tiene como hijitos. Y eso, aunque parezca bastante simple, Alejandro, acabas de descubrir la rueda, pero eso cambia todo, porque, por ejemplo, la tarea de publicar convocatoria de artistas en Asana puede glosarse en redactar el texto de la convocatoria, diseñar el banner, revisar las bases legales con el equipo jurídico, publicar en la web, publicar en las redes sociales. Cada una de esas subtareas puede tener como su propia persona responsable y su propia fecha. Entonces, no perdes la visión general de la tarea y así incluso puedes agregar una tarea a todo un equipo, pero cada subtarea tiene sus propias responsabilidades, sus propias personas que le van a dar seguimiento y no te perdes de los detalles. Y creo que también Asana lo que tiene, creo que lo maneja mejor que Trello, es que tiene vistas múltiples. Es decir, puedes ver tu proyecto como una lista, como un tablero tipo Kanban, ¿no? Tipo como en Trello, pero como un calendario, en un calendario, como un diagrama de Gantt, vaya. Esto las personas que han visto los cursos de formulación de proyectos con Acultura sabrán, es un diagrama de Gantt de toda la vida, lo puedes googlear y vas a saber a qué me refiero. Lo has visto, es seguro que lo has visto, ¿no? Y en Asana se llama vista de línea de tiempo, ¿no? Pero es el diagrama de Gantt de toda la vida. Entonces, esa última vista es especialmente útil, esta vista de línea de tiempo, porque cuando tienes tareas que dependes una de otra, sabes cómo están acopladas, sabes cómo va la cadena, ¿no? Si el diseño gráfico, por ejemplo, no puede empezar hasta que el texto esté aprobado, pues marcas esa dependencia. Y Asana te avisa si algo está bloqueado, ¿no?
Por otro lado, Asana también tiene una función de portafolio en sus versiones, esto sí, de pago, que te permite ver un poco el estado de varios proyectos al mismo tiempo. Esto es cuando ponele, estás dirigiendo un museo y ves diferentes proyectos que tienes que tener un ojo en todas partes, ¿no? Entonces, para una organización cultural que gestiona simultáneamente una programación anual, un proyecto de formación, una convocatoria de residencias, como te menciono, ¿no? Como un museo, como una ONG, pues esto vale oro, ¿no? Puedes ver de un solo vistazo si algo está en riesgo de retrasarse o si vamos en tiempo. Por ejemplo, eh, si gestionas, por ejemplo, una fundación con un programa de residencias artísticas, residencias artísticas internacionales, ¿no? Que tenés que coordinar con personas a nivel internacional. Tenés abiertas 3 convocatorias en paralelo, con artistas de diferentes países, alianzas institucionales locales y un equipo de 6 personas distribuidas en 2 países, ¿no? Con Asana, tú lo que puedes hacer es que cada residencia es un proyecto por separado. Entonces, aquí lo que haces es que dentro de cada proyecto habrían fases. La selección, el recibimiento, la residencia activa, la documentación y pues ya de último el cierre, ¿no? Cada fase tiene sus propias tareas y, obviamente, como va a ser en todas partes, ¿no? Sus responsables. El equipo de comunicación va a saber exactamente cuándo un artista confirma su llegada porque la tarea confirmar viaje con artista aparece como completada, ¿no? Y ya la siguiente tarea de preparar la nota de prensa de bienvenida se activa automáticamente para el equipo que le toca esa tarea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que no es que alguien le avise a alguien, sino que el mismo sistema va encendiendo las alarmas de cuáles son los siguientes pasos que hay que dar. El mismo sistema genera la propia visibilidad de las tareas. Entonces, ya aquí esto es lo importante y por eso digo que la curva de aprendizaje de Asana puede ser un poco más compleja. Antes de configurar nada ¿no? y de empezar con Asana, lo que tienes que hacer es sentarte con tu equipo, ¿no? Y hacer un mapeo del flujo de trabajo, porque esto no es que como que Asana lo sepa mágicamente, ¿no? Aunque tiene ahí una su herramienta de IA, no es como que sepa qué es lo que haces, ¿no? Obviamente tú tienes que tener un mapeo, ¿no? De estos procesos, un plan de procesos. Y pues escribir estas fases, ¿no? ¿Cuáles son las fases? ¿Qué tareas ocurren en cada fase? ¿Qué tiene que estar terminado para que otra cosa pueda empezar? Y ya con ese mapa hecho, o si ya lo tienes, ¿no? Realizado, pues ya la configuración en Asana tiene ese sentido, ¿no? Si lo haces al revés, que primero indagas la herramienta y quieres ver qué se puede hacer y quieres analizar cómo hacerlo y te metes a nadar, ¿no? En la herramienta, pues lo que vas a hacer es frustrar porque vas a intentar encajar tu trabajo con todas las posibilidades que te ofrece Asana y te vas a frustrar, te vas a de verdad ahogar en una piscina que todavía no has aprendido a nadar. Ahora bien, y esto creo que tengo que ser bastante franco, ¿no? Y precisamente con respecto a esto de ahogarte en una piscina. Esto es un clásico que ocurre en muchos equipos culturales cuando yo les recomiendo utilizar un sistema como Trello o Asana. Se entusiasman, se emocionan, trabajan días enteros configurando con muchísimo detalle, ¿no? el sistema, hacen una presentación de todo el equipo, todo el mundo dice, wow, qué increíble, y a las 2 semanas ya nadie la está usando. Las tareas siguen llegando por WhatsApp porque es más fácil, es más rápido o estoy acostumbrado a ello. Las reuniones siguen siendo el único momento en donde de verdad se está coordinando y la herramienta pues queda abandonada, como todas las iniciativas, ¿no? que se tienen. ¿Por qué pasa esto? Y mi experiencia me ha dado como esas luces, ¿no? La primera es que la herramienta se implementa sin rituales que la sostengan. ¿Cómo así? Una herramienta de gestión no funciona por sí sola, ¿no? Necesita que el equipo tenga un hábito asociado a ella. Por ejemplo, todos los lunes por la mañana, antes de hacer nada, antes de ponerse el café, o bueno, si querés después del café, cada persona va a revisar su tablero y actualiza el estado de sus tareas.
Eso es un ritual, ¿sabes? Es un hábito. O sea, eso debe de ser parte de las reglas. No, pero Alejandro, yo ya tengo todo hecho, ya lo informé. Hacelo, porque el punto es hacerlo ritual, ¿no? O sea, hacer el hábito. Sin rituales, la herramienta se vuelve nada, eso, ¿no? Como una cuestión burocrática. Te tienes que habituar, así como publicas en redes sociales, te tenés que habituar a actualizar, ya sea semanal, cada 3 días, yo creo que lo mínimo es semanal, pues, pero actualizar tu tablero. La segunda razón por la que esto se olvida es que se configura con demasiada complejidad desde el principio. Ah, por ejemplo, no sé, el primer día le presentas a tu equipo un sistema con 12 columnas, ¿no? 4 tipos de etiquetas de color, eh, decenas de dependencias de tareas, 3 vistas diferentes de cómo se puede abordar el tablero. Pues obviamente van a sentir que esta herramienta, en vez de ayudarte, lo que estás haciendo es darles más trabajo. Eh, entonces aquí tenéis que empezar de manera simple. La complejidad se añade cuando el equipo, primero, ya tiene el hábito y segundo, el sistema te lo demanda. No tenéis que complejizarlo desde antes. Si el sistema te demanda agregarle una columna, pues hasta entonces se le agrega. Pero, y a mí me ha pasado muchas veces que intento hacer una mega, mega, ultra, archi, recontra, mega herramienta, pero al final los usos que le doy es menos de la mitad, ¿no? De todos los procesos que me he inventado. Entonces, si lo haces muy complejo, la gente lo que te va a decir, Alejandro, mándame el WhatsApp, ¿no? Y la tercera razón, la última razón que considero que por lo cual es que esto se abandona siempre, es que es lo obvio, ¿no? No se elimina el canal anterior. Si implementas Trello, implementas Asana y seguís enviando tareas por WhatsApp, pues ¿qué va a pasar? Que el equipo va a seguir usando WhatsApp. Es decir, si le metes a Asana, ¿no? Pero todas las reuniones las seguís coordinando sin dejar registro en la herramienta de Asana, pues obviamente la herramienta va a quedar vacía. ¿Qué análisis te va a hacer? ¿O qué reflexiones vas a encontrar ahí? Nada, porque obviamente tú seguís usando el sistema antiguo. Entonces tenés que hacer una transición real. Esto es un compromiso real contigo. No añadir una capa más encima de las anteriores, ¿no? Que bueno, además de enviar el mensaje en WhatsApp, pues vamos a tener que actualizar nuestras tareas entre Trello. No, 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 no. Aquí se fue el WhatsApp. Adiós, ¿no? Todo, solo en cuestiones de emergencia, obviamente. Pero todo lo vamos a seguir por esta herramienta. Entonces, aquí, pues, Alejandro, me convenciste. No sabía que te estaba patrocinando Trello y Asana. La verdad es que no. Ojalá, ¿verdad? Pero la verdad es que no. Pero bueno, Alejandro, ¿qué escojo? Escojo Trello, escojo Asana. ¿Cómo me voy? Como fíjate que la verdad es que yo tengo bastante mapeado cuáles son los procesos, pero me decís que Asana es un poco engorroso. Bueno, mira, aquí te doy una regla simple. Si tu equipo tiene menos de 5 personas y tus proyectos son relativamente así bien lineales, es decir, que una tarea sigue a otra sin dependencias, pues da, de una, empieza con Trello. Gratis, la versión más básica, ¿no? Es fácil de explicar y es que cubre perfectamente todas las necesidades, no hay que inventar aquí la rueda. Ahora bien, si el equipo es de más de 5 personas, tenéis que llevar varios proyectos en paralelo, es decir, no es solo uno, sino que son varios proyectos, es decir, no es solo la producción de un concierto, ¿no? Sino que eres una productora de conciertos y son varios en paralelo, o, por ejemplo, ese único proyecto tiene muchísimas partes, ¿no? Que se mueven al mismo tiempo y, pues, obviamente se afectan entre sí. Ahí Asana te va a dar mucho más control. La versión gratuita de Asana también es bastante potente, obviamente, pues ya cuando se requiere desbloquear, ¿no? Toda la potencialidad si hay una versión de pago, pero creo que con la versión gratuita al menos vas conociendo cómo funciona la herramienta, ¿no? Si estás en un punto intermedio, incluso, ¿sabes? Te recomiendo que igual empeces con Trello, porque es que Trello tiene la curva de aprendizaje bastante, bastante amigable
para que cualquier persona que no ha usado nunca un tipo de esos tableros sepa usarlo, ¿no? Pero esa es mi opinión. También es que, como te digo, va a venir aquí un mega experto en Trello y me va a decir, ¿cómo que Trello no es complejo? Bueno, a mí incluso lo que me gusta de Asana, vaya, si lo quieres ver así, es, más allá de la curva de aprendizaje, lo que me gusta de Asana, que creo que Trello, creo que incluso lo tiene, pero lo hace mejor Asana, es esto de las fechas por calendario. A mí me encantan los calendarios. Oye, por ejemplo, el calendario de Google que tengo, ¿no? Yo lo he adecuado a mi gusto, ¿no? El personal, ¿no? El que llevo mis tareas personales. Entonces, ya con Asana, ese calendario se trabaja mejor. Lo que sí, jamás te voy a recomendar, no creo que exista alguien que te recomienda hacer eso, es usar las dos al mismo tiempo, ¿no? Para un mismo proyecto, para una misma organización. Eso solo va a generar confusión, no vas a saber de dónde viene la información, no van, obviamente no están conectadas entre sí, ¿no? Las tareas de Trello y Asana, así que no tiene sentido. Así que ahí sí, no, si a alguien se le ocurrió, ¿no? Que puede ser, ¿no? Ya para cerrar, un punto muy importante y el cual quiero dejar esa reflexión, no se ha llegado hasta acá, es que reflexionemos que esto no es para complejizar nuestra labor. Eh, y hay como una resistencia en el sector cultural a decir, bueno, es que Alejandro lo que quieres es como burocratizar, ¿no? La cultura, quieres hacer compleja la cultura cuando la cultura es libre, es creativa, es impredecible, ¿no? Pero eso no funciona. O sea, fíjate cómo estás de estresado, que sentís que perdés el control, que te levantás y no sabes qué hay que hacer ahora es porque hace falta un sistema. Entonces, el operar efectivamente lo que te da es la libertad que se supone la creatividad te da. Y esa es mi opinión. Y que cada vez lo he visto más y más comprobado. Que la verdadera libertad te la da ese sistema que parece rígido, pero en realidad lo único que te ayuda es a saber a qué dedicar tu tiempo. Y al saber organizar tu tiempo, lo que haces es aprovecharlo para generar más proyectos, para hacer más cosas. Mientras que si no tienes un sistema, perdés el tiempo y no haces todas las cosas que quisieras hacer. Entonces, reflexionemos, ¿no? Veamos cómo aterrizamos esto. Pues bien, ¿cuál es lo más importante del episodio de hoy? Uno, el caos en tu equipo remoto, obviamente, pues porque si están todos en la misma sala y se ven todos los días, pues esto sirve bastante bien cuando son equipos remotos, pues usualmente este caos nunca es de las personas, es la ausencia de un sistema de visibilidad compartida y ese sistema pues se puede diseñar. Segundo, que bueno, Trello y Asana son dos herramientas que te pueden apoyar a construir ese sistema. Trello es más simple, es más visual, ideal para empezar y Asana es más potente para proyectos complejos, ¿no? Ambas tienen versiones gratuitas que creo que para empezar están más que bien. Y por último, tercero, ninguna herramienta funciona sola. Necesitas lo que yo menciono, ¿no? Son rituales de equipo, hábitos, una implementación que sea paulatina, que la gente, te repito, ¿no? Si venís y metes Trello con 15 columnas, eso no va a funcionar, ¿no? Una implementación suave, progresiva y obviamente el compromiso colectivo de usarla, ¿no? Como canal principal de coordinación. Es que cerra el grupo de WhatsApp directamente, ¿no? Así que ahí te dejo, ¿no? El reto. Toma un proyecto en el que estés ahora mismo, abrí una cuenta gratuita de Trello o Asana y construye el tablero. Pero construye el tablero el más simple que se te pueda ocurrir. Con las tareas de los próximos 15 días. No tenés que volcar ahí el proyecto. No. Las tareas de los próximos 15 días, asignar los responsables, las fechas y bueno, dale. Al final de la semana tenés que ver quiénes han hecho sus tareas y cada lunes, ponele, se va a actualizar. Súper bien, ¿no? Así que bueno, ese es el episodio de hoy. Espero que si este episodio te aportó, ¿no? Lo puedas compartir con con algún colega de la gestión cultural
que todavía esté coordinando su equipo por WhatsApp. De verdad, esto le puede ahorrar semanas y que pues te agradezco por llegar hasta acá. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, aparecemos como cultura.org en todas nuestras redes sociales y que sabes que estamos aquí para apoyarte. Trabajamos por las culturas de nuestro mundo. Espero poderte encontrar mañana con más información sobre la gestión cultural de todo esto que nos encanta hacer y que podamos seguirnos escuchando por este medio y los demás. Hasta pronto.